Sí, hemos hecho hoy esta acción en el ayuntamiento de ocuparlo, para que queremos reivindicar los derechos de los derechos humanos de una vivienda adecuada y digna, que está contemplada en nuestra Constitución y en las Naciones Unidas, y vemos que todo donde vamos siempre a pedir una ayuda picamos en la puerta y nos pegan portazos en los morros, y queremos una solución. Yo creo que la administración, como este consistorio que es el Ayuntamiento de Solañola, ¿vale?, es el más cercano al pueblo, donde tiene que dar una solución para todas estas familias que tenemos para dentro de nada, fecha de lanzamiento de desahucio. Y todo más que nada pues se reúnan con nosotros de una vez y que no se queden las cosas en un brindis al sol sin tener una respuesta definitiva y una solución para todas las familias. Queremos una actuación rápida sobre nuestros casos, porque vemos que con las buenas palabras y los buenos hechos no nos dan una respuesta, y por eso hemos hecho una ocupación pacífica de diálogo para que el pueblo se dé cuenta de lo que está pasando, y discutiblemente para que reaccione el pleno del ayuntamiento, todos los partidos políticos.